Yeah. Hey. Hmm. Hey. Hey. Hmm. Yeah. 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 We see how we see we ba oh I ca yeah we yeah
ca đi vào qua đi đi ra đi 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 ra đi đi các bạn làm đặt đi 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 làm làm tài 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 đi
Down. Down. Aí, ah, hum, 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 Aí, aí, aí,
أبوي هاي وهاي Yeah. Ooh, mama. Mm, mm, ooh, me, yeah, yeah. Ooh, ooh, mm, 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 mm. Yeah, baby. Mm, mm. Yeah, baby, baby. Mm, mm, mm. Yeah, but mm, wait, wait, Dad, what, Dad? Mm, 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 Dad. Mm, me, Dad. Me, me, me. Ai.
B. Mm, mm, B. Yeah. B. B. Ah. B. B. Oh. B. Mm. Ooh. B. Mm. 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 Ah. B. 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 Ooh. B. Yeah. B. B. Mm. Mm. Yeah. Brilliant. Ah. Yeah. Sorry. Bye. Yeah.
mm, 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 I, yeah, but still, still, ah, mm, mm, wow, 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 mm, 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 oh, oh, mm, oh, mm, oh, oh, mm, 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 yeah, breathe.
Yeah, breathe. I, 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 yeah. Breathe, breathe. Breathe. Yeah, 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 yeah. Yeah. Breathe. Breathe, breathe. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, but, yeah, breathe. Oh, God, breathe. 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 Yeah, we, mm, 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 oh, mm, mm, ba, 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 ay, 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 down, breathe, 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 yeah,
¿De dónde andas? ¿De dónde, güey? ¿De dónde estás, pendejo? ¿Dónde, güey? Abuela tiene fe, sí. No, Ah, no tengo nadie. es una lente, es abajo. Y Ya siempre se mete y busca y encuentra. no, pero ya no su sitio, no no hay. Mira todo, mira si este. No tiene nada de esposa, tiene aquí. ¿Cuántos quieres? Con lo que tenga. No, pues ya no estaba, tú ya. Entonces, me vende porque no sé si era pues. Acá está, déjame acá. Aquí no tiene nada. No creo. Ahí me vas a dejar sin feria. De pecho hablador. ¿30? Sí. Acuérdate. Que no es bien pinche mierda, putas.
Mira cómo estaba aquí donde le la otra mujer. Mira cómo estuvo ahí. ¿Qué no se pinche mierda, güey? ¿Por qué, puta? ¡Niño! Anda bien groserito, güey. Anda bien groserito, güey. Ah, mm, 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 mm,